Durante la Guerra de Granada, y ello no es un detalle menor, las tropas castellanas contaron con el apoyo de la artillería y la armada aragonesas, además de que el reino de Fernando dispuso su notable capacidad financiera al servicio de esta empresa que, como se aprecia, fue una empresa común. Dominada a la nobleza por los reyes católicos, esta también aportó el poder de sus armas al esfuerzo conjunto. La guerra tuvo algunas características muy definidas, duró casi una década, entre 1482 y 1491, pero no se combatió de forma ininterrumpida, sino que los combates duraban desde la primavera hasta el otoño, deteniéndose durante el invierno. El desarrollo de la misma, desde el punto de vista militar, puede situarse en medio camino entre las guerras medievales y las guerras plenamente modernas. No hubo grandes batallas a campo abierto, sino que consistió en una serie casi interminable de asaltos a las plazas fuertes, por lo que la artillería resultó decisiva. Tras 800 años de presencia musulmana en la península, las fuerzas de cada uno de los bandos se hallaban inevitablemente mezcladas con las del enemigo. Así, no faltaban caballeros castellanos de origen musulmán y algunas importantes familias del reino eran súbditos de importantes nobles castellanos. El propio Muliacén, el padre de Boabdil, se había casado con una cristiana, Isabel de Solís, lo que había creado una patente división en el interior del reino nazarí. Durante los últimos siglos, y aunque el reino musulmán era vasallo del de Castilla, lo que facultaba a los cristianos intervenir en la política interna nazarí, también la taifa granadina había penetrado más allá de las fronteras cristianas en expediciones en ocasiones muy sangrientas. Aunque en principio la campaña no fue fácil, la campaña se decidió desde que recién conquistada Alhama se pudo arruinar la Vega de Granada, destruyendo los olivares y los trigales. A partir de ahí el ejército castellano demostró haber aprendido cómo se tomaban las fortificaciones con la artillería y al asalto, logrando conquistar la inexpugnable Ronda antes de hacerse con Málaga en 1487, que fue lo que decidió la guerra, y tomando los cristianos miles de prisioneros musulmanes. Desde 1485 estaba dividido en dos mitades y para entonces apenas recibía ayuda del norte de África, aunque esta era aún teóricamente posible, mientras que su provisión de alimentos fue recortándose peligrosamente. Los reyes católicos habían decidido desde el principio de su reinado terminar con el reino granadino. En los dos últimos siglos este se había comportado como poco más que un reino vasallo musulmán en el interior de Castilla, aunque en su condición vasallática había enviado soldados para luchar del lado de Castilla. Urgía poner fin a la presencia de una fuerza musulmana en el interior de la península por razones de seguridad, de prestigio y de convicción religiosa. El factor religioso fue esencial en la guerra. Los obispos estaban presentes en las batallas. Las mezquitas de las poblaciones conquistadas se transformaban inmediatamente en iglesias. Los ejércitos castellanos entraban en batalla precedidos por una gran cruz de plata, regalo del Papa Sixto IV. Tras la cruz, la enseña de Santiago, y siempre portaban la espada de San Fernando y el estandarte de San Isidro. Ni puede ser más patente el sentido de continuidad histórica que aquellas espadas, enseñas y estandartes representaban, ni pueden ser más explícito del sentido religioso que los soldados de sus católicas majestades daban a su cruzada. El 2 de enero de 1492, tras las preceptivas capitulaciones de Granada, los reyes católicos recibían de Boabdil la rendición del reino y con ella el fin de 8 siglos de presencia musulmana en España. Gonzalo Fernández de Córdoba comenzó su carrera de armas en la Guerra Civil Castellana, que se libraba en los años 70 del siglo XV entre Isabel y Juana la Beltraneja, de parte de la primera, por la que siempre sintió verdadera devoción. Los años de la campaña de Granada, larga y laboriosa, le dieron fama a Gonzalo. En ella se distinguió en la toma de Illora, Montefrío y Loja, donde hizo preso a Boabdil, el monarca nazarí. Y allí también estuvo a punto de perder la vida. Al caer del caballo en la toma de Granada, se salvó gracias a que un fiel sirviente dio la suya por la de su señor. También por esos años casó con doña María Manrique de Lara, dama de la reina Isabel. Al final de la guerra sería encargado por los reyes católicos para que negociara con Boabdil la entrega de la capital del rey tal de Garellano, que facultó la caída de Gaeta.
Durante 4 años fue virrey de Nápoles, acusándosele de comportarse como un soberano. Aquello le valió la desconfianza del rey Fernando el Católico, quien sospechaba de él, y el gran capitán le respondió enviándole un detallado informe de sus gastos y actividades, lo que se conoce como las cuentas del gran capitán. Pocos hombres merecen ser considerados como revolucionarios en el arte de la guerra, tanto como lo merece Gonzalo Fernández de Córdoba. Combinó como nadie las distintas armas en el campo de batalla: caballería, infantería, artillería y fuerzas navales, e hizo que la infantería sustituyera a la caballería como reina de la guerra, lo que dotaba de mayor versatilidad a sus fuerzas. Incluyó además una mayor proporción de arcabuceros e infantes dotadas de espadas cortas para deslizarse hasta las filas del enemigo y atacarles en las partes bajas del vientre. Una vez deshechas las filas enemigas, entraba en liza la caballería, en una persecución capaz de convertir un revés en un desastre. El gran capitán puede ser considerado como el creador de los tercios, que se basaban precisamente en una inteligente combinación de armas, y también impuso una disciplina basada en la cohesión del cuerpo, la camaradería y un hondo sentido religioso y nacional. Durante siglos se ha venido formando la idea de que la Inquisición española era una terrible institución que había provocado centenares de miles de víctimas, controlando la sociedad española de modo exhaustivo y asfixiando la creatividad artística de las artes y las letras hispanas. Esta idea se ha mantenido en el tiempo, aunque había indicios muy evidentes de que tal cosa estaba lejos de ser cierta. De hecho, la época de mayor esplendor en todos los órdenes, incluyendo el cultural, coincide con los siglos más activos de la Inquisición. Pero el de la Inquisición es uno de los mitos sobre los que se sustenta la leyenda negra, y por eso persistía y aún persiste en el imaginario colectivo. La realidad es, sin embargo, muy distinta, y la imagen básica acerca de la Inquisición que se está asentando en círculos ilustrados es también muy distinta de lo que ahora se tenía. Y es que frente a las montañas de cadáveres que se suponía había producido, la verdad es que en toda su historia de 356 años, la Inquisición ajustició una cifra inferior a las 3.000 personas para todo el territorio de la monarquía hispánica, menos de 9 ejecutados al año. Durante el mismo periodo, en Inglaterra, fueron ejecutadas unas 265.000 personas, algunas por delitos tales como robar una oveja. Muy lejos, desde luego, de los cientos de miles de supuestas brujas y de católicos y miembros de otras confesiones que fueron ejecutados en los países protestantes. La represión del protestantismo en España, por el contrario, se saldó con la ejecución de 12 personas en 300 años. Los métodos de tortura de los que tan frecuentemente se habla eran los mismos que los que se utilizaban en la jurisdicción civil, porque en su tiempo la tortura era legal. La Inquisición la utilizó en muy pocos casos y se calcula que en un 1 o 2% de los presos, siempre con la debida supervisión médica. No se podían producir mutilaciones ni poner en peligro la vida del reo, y luego la Inquisición fue uno de los primeros tribunales en el mundo en suprimir la tortura. Pocos encarcelados pasaban el tiempo de la detención en una mazmorra, no pocas veces eran recluidos en sus propias casas. En las celdas les estaba permitido escribir y mantener una buena cantidad de sus pertenencias personales. Además, salían con motivo del cumplimiento del precepto religioso dominical y también para peregrinar. El arrepentimiento suponía la inmediata supresión de la pena de muerte, que se sustituía por cárcel y multas, por lo que en muchos casos los reos preferían ser enjuiciados por la Inquisición que por tribunales civiles. Al mismo tiempo, en varios estados alemanes se condenaba a muerte por blasfemia. Para comprender mejor la dimensión de lo que representó la Inquisición, hay que tener en cuenta que ésta no solo entendía de cuestiones religiosas, sino que incluía entre los delitos que perseguía la falsificación de la moneda, el proxenetismo, el perjurio, las violaciones y abusos de menores y de mujeres, o el contrabando de armas, entre otras muchas cosas. Jamás se aceptaron las denuncias anónimas, y los denunciantes eran informados antes de firmar la acusación de lo que entrañaba el falso testimonio. Además, se investigaba
preguntaba si el denunciante podía tener algún afán de lucro. El acusado tenía derecho a un abogado, a recusar a los jueces o a aportar testigos propios de descargo. Fundada en 1478, desempeñó un papel importante en la homogeneización social que buscaban los reyes católicos, pues sirvió como institución política unificadora en lo político y social, ya que era la única institución común para todos los reinos, además de la monarquía. Esa acción unificadora evitó las horribles guerras de religión que asolaron casi toda Europa central y occidental.